un nuevo desembolso llega del Fondo Monetario Internacional, en esta oportunidad por 10.900 millones de dólares. Pero esto, dicen desde el Fondo Monetario Internacional y de acuerdo a la evaluación y el informe que hacen de la economía argentina, implicará más restricciones del gasto público. Nos vamos a meter en ese tema. Está con nosotros el economista Pablo Salvador. Es un placer tenerte, Pablo. ¿Cómo estás? Lucas, muchas gracias por la bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, hablar un poquito de este tema que de alguna manera tiene que ver con la economía cotidiana de todos los días de los argentinos, ¿no? Un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional, pero también más restricciones para el gasto público. Exactamente, recordemos que este desembolso se va a producir porque el gobierno cumplió con la meta del déficit fiscal el año pasado, es decir, el déficit fiscal alcanzó el 2,4% del Producto Bruto Interno, que era la condición que el Fondo Monetario exigía para poder hacer ahora en marzo este desembolso de casi 11.000 millones de dólares. Pero a su vez, si bien va a recibir Argentina este nuevo desembolso, el Fondo Monetario, como vos bien acabas de mencionar, sigue imponiendo nuevas condiciones. Una de estas condiciones es bajar la inflación, que todavía no da señales de empezar a disminuir. Y para bajar la inflación, básicamente lo que tiene que hacer el gobierno es bajar el gasto público. Bien. Si el gobierno logra bajar ese gasto público, ese déficit de 2,4 con respecto al PBI del año pasado, iría disminuyendo y esto obliga o deja de obligar al Banco Central de emitir dinero y que eso se vuelca a los precios. Bien, ejemplos, Pablo, de bajar, de restringir el gasto público, digo, para darnos cuenta nosotros cómo nos perjudica esto. Hay varias partidas en el gasto público, por ejemplo, una partida es sueldos de empleados públicos, otra partida es el tema de la obra pública, otra partida es subsidios a las tarifas de los servicios públicos, otra partida es todos los gastos que hace al normal desenvolvimiento del Estado. Entonces lo que le está pidiendo el Fondo Monetario es reducir algunas de estas partidas. Hoy el gasto público está en 42% del PBI y se le pide que baje unos cuantos puntos. Países de la región tienen un gasto público del 25% de su PBI, por ejemplo. Bien. La semana pasada decíamos que existía la posibilidad de que el gobierno nacional negocie o logre un acuerdo con el Fondo Monetario para vender una parte de esos dólares que recibe. ¿Qué significa esto básicamente? Sí, ya se aprobó. Básicamente lo que quiere decir es que parte de estos fondos que va a recibir el gobierno, más otros dólares que ya tiene el Tesoro, porque recordemos que el Tesoro crea bonos en dólares, entonces el Tesoro hoy tiene dólares guardados en sus arcas y este Tesoro necesita pesos para pagar sueldos, etcétera, necesita pesos. Entonces lo que va a hacer es vender parte de esos dólares y parte de los dólares que recibe del Fondo Monetario para que haya más estabilidad en el mercado cambiario, es decir, para que el tipo de cambio no pegue esos saltos bruscos que ha venido pegando en los últimos días. Bien, bueno, por lo tanto es positivo, digamos. Es una buena medida en el corto plazo porque eso va a hacer calmar un poco el tema del mercado cambiario. Ahora no es una medida que sirva en el largo plazo. En el largo plazo lo que hay que hacer urgentemente es bajar la inflación. Parece, Pablo, que se insiste históricamente, digo, en la República Argentina por medidas a corto plazo. No hay medidas a largo plazo en economía en nuestro país. Lamentablemente no hay medidas de largo plazo porque los gobiernos no miran el largo plazo, miran el corto plazo y muchas veces toman medidas, digamos, de corte electoralista, es decir, para tratar de ganar las próximas o las siguientes elecciones, independientemente de si eso es una medida que beneficia o no al país en el largo plazo. Lamentablemente no tenemos políticas de largo plazo y por poner un ejemplo, si uno mira desde el 2002 hasta el año pasado, 2018, la inflación acumulada fue de 3.900% en estos últimos 16 años. Y la inflación promedio de los últimos 10 años en el país ha sido del 30% anual, con lo cual estamos diciendo que este es un problema histórico y que ningún gobierno ha sido capaz de resolver. Bien. Decías anteriormente, y está bueno analizar esta relación y que vos lo puedas plantear, que sos un profesional de la materia. En otros países hablábamos de un 25%, recién nos comentabas, y acá en la República Argentina es del 45-42%. ¿Por qué otros países pueden lograrlo y nosotros, en base a nuestra economía y a este proceso histórico que hemos llevado, cíclico de la economía en nuestro país, no se puede? Bueno, justamente porque no tenemos políticas de largo plazo. Cada gobierno llega, trata de hacer lo mejor que él cree conveniente, pensando en sus 4 años y luego en conseguir la reelección, y no en políticas de largo plazo que tiendan a equilibrar un poco lo que es el gasto con la recaudación del Estado. Nosotros venimos teniendo inflación. Este caso que te ponía concreto de los últimos 16 años de 3.900% es porque en estos últimos 16 años, sistemáticamente, año tras año, el gobierno ha ido gastando mucho más de lo que ha ido recaudando en impuestos. Entonces, si el gobierno gasta más de lo que recauda, ese extra tiene que pedírselo a alguien, al Banco Central,
al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, con otros organismos internacionales, a los jubilados, etc. Bien. ¿Cuánto es el gasto público? Reiteranos. 42% del PBI. Bien, ¿y en otros países, por ejemplo, el primer mundo? 25%, por ejemplo, en los Destinado al países gasto de la público. región. Tenemos Dinamarca, por ejemplo, que tenemos el 45%, pero la calidad de los servicios públicos no se puede comparar con la que tenemos nosotros. Bien. Economía, política, o política, economía en este año. En este año, sobre todo al ser el año electoral, pero en realidad en casi todos los años, la política domina la economía. Muchas veces justamente no se toman las medidas que se tienen que tomar desde el punto de vista de la economía porque seguramente no va a traer votos. Estrategias de campaña. Exactamente. Entonces, en nuestro país y sobre todo en años electorales, la política termina dominando la economía. Bien, Pablo, finalmente te quería preguntar por los créditos UVA. El aumento de los créditos UVA ha generado preocupación porque no tienen relación con el salario. Hoy algunos ciudadanos argentinos, algunas ONG, se iban a presentar en el Congreso de la Nación. Sí, hay mucha preocupación porque recordemos que el año pasado la inflación se disparó casi 48% a nivel nacional y casi 54% aquí en Mendoza. Y recordemos que las cuotas de los créditos UVA van ajustándose mes a mes en función de la inflación, con lo cual las cuotas subieron mucho. Es cierto que hay algunas cláusulas donde ese incremento de la cuota no puede superar el 30%, digamos, del todo el dinero que yo tengo como ingreso familiar. Es decir, yo no puedo destinar nunca, en cada uno de los meses, más del 30% de mis ingresos a pagar la cuota del crédito UVA. Hay cláusulas de protección. Lo que tiene que hacer el banco es estirar el monto y el plazo del crédito. Es decir, si yo tenía un crédito a 20 años, llevarlo a 25 o a 30. El problema más serio está en aquellos que quieren hoy tomar un crédito hipotecario, porque hoy es inaccesible acceder a un crédito hipotecario UVA, porque la tasa de interés es mucho más alta de la que se venía ofreciendo hace un par de años y porque también el ingreso que se le requiere a una familia para poder pagar mes a mes esa cuota está bastante por arriba de los 50.000, 60.000 pesos mensuales. Claro.